días, amigos y hermanos en las naciones. Estamos tan felices de estar junto con mi esposa Dee Gómez esta mañana para traerles la palabra del Señor. Good morning, brothers in the nations. We are here with Apostle Navy and Dee to bring the word of God to the nations on this Saturday. Cada sábado nos sentimos tan emocionados. And every Saturday we feel so emotional. ¿No verdad, Dee? Que nos Así es, sentimos muy contentos de estar con todos nuestros amigos. Yes, that is correct. So excited to be with all our friends. Y además vemos cómo el Espíritu nos despierta, And we also see how the Holy Spirit awakens us, especialmente mi esposa, especially Dee, desde el día viernes para comenzar a investigar. from Friday to start investigating on the word. Y tenemos una investigación tremenda el día de hoy, ¿no verdad? And we have an amazing investigation today, do we not? Acerca de él. Así es, en About- esta mañana vamos a tratar So this morning we're going to talk about sobre el altar de Dios. the altar of God. Y es que es importante saber qué es un altar. And it's very important to know what an altar is. Porque a veces hay siglos de paradigmas equivocados. Because sometimes there is paradigms that are in error. Y no sabemos la realidad de lo que es un altar. And we don't know the reality of what an altar really is. Y si no sabemos lo que es un altar, And if we don't know what an altar is, no vamos a poder entender lo que dice la palabra. we won't be able to understand what the Word of God says. Voy a leer hoy día, para empezar, unos versículos en Isaías capítulo 53, desde el versículo 2. So I'm going to start from Isaiah 53, verse 2. 2 en adelante. Isaías 53, del 2 en adelante. From Isaiah 53, verse 2 and forward. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos, mas sin atractivo para que lo deseemos. For he Isaías shall- 53, 2. Isaiah 53, verse 2. For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of dry ground. He has no form or comeliness. And when we see him, there is no beauty that we should desire him. ¿Por qué dice que lo veremos sin atractivo para que lo deseemos? Now, why does it say that there is no beauty that we shall desire him? ¿Cómo podemos comprender eso? How can we understand this? ¿Cómo podemos verlo? How can we see him? Lo podemos ver sin atractivo, How can we see him without being attracted to him, pero para desearle. but at the same time to desire him? Definitivamente, para entender eso, tenemos que saber qué es un altar. For us to understand that, we need to understand what an altar is. Y para ese motivo, el día de hoy tenemos un invitado con nosotros. And for that reason, today we have a guest speaker with us. Y es nuestro hermano Chris Benetti. And it's our brother Chris Benetti. Chris es un joven que ama al Señor, Chris is a young individual who loves the Lord, que está sembrando su vida en establecer altares. who is sowing his life to establish altars. Lo apasiona lo de los altares. Now, he is passionate about altars. Y vamos a tener la bendición And we're going to have the blessing de poder hoy día compartir con él. of being able to share with him today. Porque dice la palabra que en la multitud de consejos Because the word of God says that in the multitude of counselors, reposa la sabiduría. wisdom abides. En la multitud de consejos In the multitude of people reposa la sabiduría. is where wisdom is found. Y es así como el día de hoy And that is how today tenemos a Chris con nosotros, we have Chris here with us, buscando sabiduría del Altísimo. seeking wisdom from the Most High. Chris, bienvenido. Chris, welcome. ¿Qué puedes, danos un saludo a nuestros hermanos que nos ven? Now you could greet our friends here that are watching us on the camera. It's a blessing to be with you. Es una bendición estar con ustedes. I bring you greetings from many nations around the earth who are seeking to establish prayer altars. Y les traigo saludos a todas las naciones que quieren establecer altares de oración. We have seen these transform individuals' lives. Hemos visto las personas que siendo transformadas. We have seen them transform marriages and family relationships. Hemos visto cómo sus vidas y sus matrimonios han sido transformados. We have even seen them begin to transform the marketplace, government, and all spheres of society. Aún hemos visto cómo han transformado sus ambientes de trabajo y la sociedad alrededor de ellos. So it's a blessing to be with Así que you. es una bendición estar con ustedes en este día. Yo creo que el día de hoy usted no puede desconectarse. And I believe that today you cannot be disconnected. No se puede desconectar
desconectar. You cannot be disconnected. Porque tenemos una tremenda bendición. Because we have a great blessing. Y la bendición radica And the blessing indicates en que entendiendo lo que es un altar, that understanding what an altar is, nosotros podemos entender we can understand cómo recibir la bendición how to receive the blessing de poder orar apropiadamente of being able to pray appropriately y poder conquistar esferas de reino que no hemos disfrutado and being todavía. able to conquer areas in the kingdom that we haven't discovered yet and have joy in them yet. Definitivamente el tema del altar And definitely the topic about altars, es algo muy excitante. it's something that's very that exceeds a lot. Y le voy a hacer una pregunta a Chris esta mañana. And I'm going to ask Chris. I'm going to ask Chris this question, Una pregunta corta a short question, y le voy a pedir una respuesta corta and I'm going to ask that he will answer briefly, para poder entrar a discutir el tema. so we could start talking about the topic. Chris, ¿es posible que un altar familiar cambie una nación? Chris, is it possible that an altar within a family can change a nation? Absolutely. Definitivamente. Let me share very briefly of what we have seen take place in the nation of Uganda, Africa. Permítame compartir lo que ha pasado en la nación de Uganda, África. Their nation was in a very desperate Su situation. nación estaba en una desesperación. They were facing dictatorship, Estaban confrontando dictatorship and the church was being persecuted. y la iglesia estaba siendo perseguida. As a result of the persecution, the church had to go into hiding in Y el order to resultado- even pray. En resultado a la persecución, la iglesia se tenía que esconder They had many dictators y tenía muchos dictadores and much corruption in the y, government. y mucha corrupción en el gobierno. This put the church under great pressure. Y esto puso a la iglesia bajo mucha opresión. In this place of great pressure, they began to seek the Lord. Y en este tiempo de opresión, ellos buscaban de Dios. And in time, they saw these dictators removed from power, Y en el tiempo que veían que estos dictadores los sacaban de poder and freedom of worship was restored. y la libertad de adorar fue restaurada a la nación. But when freedom to worship was restored, the church went back to sleep. Pero cuando fue restaurada esa libertad, la iglesia se durmió. And in their slumber, the AIDS virus began to travel around the nation. Y mientras ellos dormían, la SIDA comenzó, el SIDA comenzó a moverse por toda la nación. Uganda was declared to be the nation worst hit worldwide with HIV/AIDS. Y Uganda fue el lugar que se conoce como el lugar que tiene más fuerte del SIDA. Tuvo. The government gathered the pastors and said, we are the worst nation worldwide for AIDS. Y el gobierno agarró todos los pastores y se reunieron y dijeron, nosotros somos la nación que tiene el caso peor del SIDA. In desperation, they said, Jesus is the only hope of our nation. Y en desesperación ellos hicieron, Jesús es la respuesta de nuestra nación. In that place, the pastors began to seek the Lord. Y por eso los pastores comenzaron a buscar del Señor. They began to cry out to him for a strategy to change their nation. Comenzaron a llorar para una estrategia para que pues, su nación pueda ser cambiada. And the Lord gave them a vision. Y el Señor les dio una visión. The vision was to establish a net of prayer to cover the whole nation. Y la visión era que ellos hagan una red de intercesión, de oración, para que cubran en oración la nación. The Lord told them if they would establish that net of prayer, that it would fish their nation out of troubled waters. Y el Señor les dijo que si ellos establecen esa red de oración, que eso les va a sacar como pescados de la agua. They began to ask the Lord, what is this net of prayer? How do we do this? Y entonces ellos le preguntaron al Señor, ¿cómo hacemos esta red de oración? And the Lord told them, every individual believer must become an altar of prayer. Entonces el Señor dijo, cada persona tiene que convertirse en un altar de oración. Every husband and wife must establish an altar of prayer in their home. Cada esposo y esposa tienen que establecer un altar de oración en su casa. Begin to gather daily in worship and prayer and the word of God in the families. Cada día se tenían que reunir en sus propias casas, orando, intercediendo y adorando a Dios. Every workplace become a place of prayer. Y cada lugar de trabajo tiene que convertirse en un altar de oración.
And then every local congregation become an altar of prayer to the Lord. Y luego cada lugar donde se congrega la iglesia tiene que convertirse en un altar de oración. They went to the north, south, east, and west of the nation to cast this vision of the net of prayer. Entonces ellos fueron al norte, este, oeste y el sur para que den esa visión de oración. At first, sometimes the churches were in competition and did not immediately agree. En el principio las iglesias estaban en competencia y no estaban de acuerdo inmediatamente. But they pressed through in fasting and prayer, believing God had given them his vision to take back the nation. Pero a través de la oración y el ayuno, ellos avanzaban adelante creyendo que el Señor fue el que les dio esa visión. I will conclude with the fruit of the net of prayer. Y quiero concluir con el fruto de la red de oración. The prayer altars in the marriages began to heal the wounds in the homes. Los altares de oración entre los matrimonios en los hogares comenzó a traer sanidad en esos hogares. They testify that the unity and love in the marriages went to a place that they had never known before. Y testificaban que la unidad del matrimonio llegaron a profundidades que nunca habían experimentado. Sometimes it would just be one of the spouses that agreed to do this when the other was not interested. Y muchas veces era que solamente uno del esposo o la esposa se metían en la visión y el otro no estaba en la visión. But when they began to read the Word of God and invite the Holy Spirit into their marriage, God began to move. Pero a la medida que ellos leían y se metían en la escritura y en la oración, el Señor comenzaba a moverse entre la familia, Changing marriages and bringing prodigal sons and daughters home to the Lord. cambiando los matrimonios y trayendo a los hijos a los pies de Dios It strengthened the whole of the society, y trayendo fuerza al entero de la sociedad. and the church began to impact every sphere of life, from government to business. Y la iglesia comenzó a traer influencias sobre toda atmósfera de gobierno y That's something powerful. nación. Y esto es algo bien poderoso. And it's simple. Y es simple, Because our God is a Sencillo. God of simple things. porque el Señor es un Señor simple, sencillo. But we have forgot the simple and basic Pero things. se nos ha olvidado lo sencillo. And today lo is such a básico. beautiful program Y hoy es un programa tan lindo because we could hear from people who are experienced the power of the family altars. porque podemos escuchar que la gente está experimentando el poder de los altares en las casas. Really, what you share with us right now, it's a tremendous blessing, Chris. Lo que has convertido con nosotros, Cristo, es algo tremendo. And we want to encourage all our viewers Y queremos animar a todos los que están to escuchando come back to the family altar. que regresen al altar de familia. And if you are in the area of Central Florida, Y si estás en la área de la Florida you Central, could contact us, nos puedes contactar. and also at the same time, we could contact Y Chris. a la misma vez podemos contactar a Chris. Or if you are in Osceola County, O si estás en el condado de we Osceola, could put you in contact with Don Gray, te podemos poner en contacto con Don Gray. because we really want to see that network taking place. Porque realmente queremos ver esa red que tome lugar. And if you are a viewer and you are a member of ABBA Worldwide Y Ministries, si usted no está viendo y es miembro de ABBA Worldwide Ministries, you are hearing with your own ears and seeing with your own eyes estás escuchando con tus propios oídos y viendo con tus propios ojos from another person de otra persona that what we are doing is what the Lord is calling us to do. que lo que estamos haciendo aquí es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Every home church, an altar for God. Cada hogar en casa es un altar para Dios. Every person, part of that home church, a personal altar for God. Y cada persona entre ese hogar en casa es un altar personalmente con Dios. Especially in our nation, USA, Especialmente aquí en nuestra nación, we Estados need to Unidos. come back to the intimacy with God. Tenemos que regresar a la intimidad con Dios. You know, Chris, the Lord gave us a prophetic word for this year. Que sabes que el Señor nos dio una palabra profética para And este He año. said, you need, guys, the formula 844. Y Él nos dijo, ¿sabes? Ustedes necesitan la fórmula 844. We said, what formula is that Y one? yo dije, Señor, ¿qué fórmula es esa? Psalm 84, Salmos 84, that talks about the intimacy and the tabernacle. que habla acerca de la intimidad y el tabernáculo. And Proverbs 4, Y Proverbios 4, that talks about the wisdom. que habla acerca de la And the sabiduría. Lord said, if you want wisdom, Y el Señor dice que si usted quiere sabiduría, you need to spend time in my tabernacle. necesitas pasar tiempo en mi And if we tabernáculo. want to be in the tabernacle, Y si queremos estar en el tabernáculo, first we need to go through the altar. primero tenemos que pasar a través del altar. What is an altar? Di, ¿qué es un altar? Bueno, antes de contestarle a mi querido esposo Now, sobre qué es before el I answer altar, to Apostle Nevi, quiero un poquito recapitulizar
las enseñanzas pasadas. Now, first I want to summarize the previous teachings. Hablábamos de que la iglesia Now, we talked about that the church viene de la raíz eclesia, is a root word that says ecclesia que significa ser llamado. in the Greek, which is to be called. Pero durante los tiempos pasaron But in y the past times, vino Constantino, an Emperor Constantine, vino y puso que se establecieron las catedrales. and he established the cathedrals. Y ahora resulta que la iglesia es ir a un edificio. And then the concept what turned out to be that now church is to go to a building. Cuando realmente iglesia When at first the word iglesia, es church, usted, it is you, yo, it's me. somos iglesia. We are the church. Right now we're a church. Nosotros ahora somos En iglesia. este momento somos iglesia, right? We are church right now. Entonces, cuando se estableció estos palacetes o estas catedrales, So now when these cathedrals were established, comenzó a caer en ruinas, the comenzó a caer en ruinas, Begin to be comenzó a ruined. Get ca- focus in the comenzó, translation only. comenzó a caer en ruinas it started to be ruined. lo que son los altares. The altars became ruined. Su altar, nuestro altar comenzó a tener otro concepto que era ir a una iglesia. Your altar, my altar, had a different concept, which used to be to go to church, Entonces ahora mismo but now hay una crisis There's de a lo que es un crisis. altar. of what an altar is, Porque no hay altares ahora. because there's no No hay altars ese now, altar personal because y- there's no personal altar y no anymore, hay ese altar, familiar. and there is no altar within the family. Entonces, ahora sí podemos definir lo que es un altar. Now we could define what an altar is. El altar viene de la palabra mixbeak, Now, altar comes from the word mitzvah, mixbeak, que significa un lugar de masacre, which means a place of slaughter, massacre of or slaughter. sacrifice, of slaughter, of slaughter, o un lugar donde se hace un sacrificio. or a place where a sacrifice is done. ¿Ok? Entonces, y también significa que es un lugar de intercambio, And so it means that it's also a place where you interchange, un lugar de comunicación, a place of communication, un lugar de consagración a place of y un consecration, lugar de influencia. and an influence. Imagínate todo Now eso. imagine all that. Esa descripción That que description tiene un altar. which means an altar. Y eso está en ruinas ahora mismo. And all that right now is in ruins. Está totalmente en ruinas. Entonces, It's totally in podemos ruins. decir So we could say que todos nosotros, that all of us, que Chris Benetti, that Chris Benetti, they are doing right now. lo que están haciendo ahora, We are walking in Isaiah 61:4, y estamos caminando en Isaías 61:4, rebuilding the ruins. reconstruyendo las ruinas. es. So we are ruins rebuilders, Así que Así es, somos así es. reconstructores de ruinas, ¿correcto? Correcto. We are ruins rebuilders, Así Correcto. que estamos reconstructores de construyendo las ruinas. Así es. reconstructores de ruinas. Reconstruyendo. Entonces, pero para poder partir a construir, But in order for us to begin to reconstruct, nosotros necesitamos we need, primero establecer el orden bíblico. first we need to establish the biblical order. Y está totalmente correcto lo que mi esposa dice. And what Dee was saying is totally correct. Y también lo que ha dicho nuestro hermano Chris. And also Chris, what he was saying. Antes de Constantino, Before Constantine, el altar estaba antes de entrar a la presencia de Dios. the altar was before entering the presence of God. Uno no podía entrar a la presencia si no pasaba por el altar. You couldn't go to the presence before going to the altar. Ese fue el patrón que Dios le dio a Moisés. Now that was the pattern that God gave Moses. Pero con Constantino la catedral lo cambió. But Constantine changed that with the cathedral. Entonces el altar está al final, luego de haber entrado a la casa de Dios. So then now the altar is at the end after entering the house of God. Pero aparte de esto, But besides this, damos gloria a Dios we give glory to God que vino Jesús that Jesus came y cambió el orden nuevamente. and he changed once again the order. Y lo hizo todavía más directo, And he even made it more direct. lo hizo más íntimo. He made it more intimate. Ahora el altar está dentro de nosotros. Now the altar is within us. Y ahí es lo que dice nuestro hermano Chris. And that's what Chris was saying. Necesitamos volver a los altares personales. We need to come back to the personal altars. Porque ir a la iglesia Because going to church sin ser transformado en nuestra vida familiar without being transformed in our family life, es una utopía. it's just a Something that is not real. it's just a false
porque queremos entrar a la presencia because we want to enter into the presence sin primero no encargarnos de nuestro altar íntimo. without first taking care of our intimate altar. Definitivamente tenemos que cambiar este paradigma. And definitely we need to change this paradigm. Y esto ha influenciado la iglesia del mundo occidental. And this really has influenced the church and the Western. ¿Por qué? Porque hemos regresado Why? Because we have returned a un patrón equivocado. to a pattern that is wrong. Y usted le pregunta inclusive a creyentes. And you could even ask believers. Lo hemos hecho, a mí me gusta hacer mucho entrevistas. And we have done this. I like to do many interviews. ¿Cómo está, hermano, tu vida espiritual? And I say, "Look, how are you, my brother? Your Oh, spiritual life. How yo are you voy doing?" a esta iglesia grande que tiene un edificio grande aquí en la esquina. And they will answer, "Well, I'm going to this church that has a big building here at the corner." Pero no te relatan ninguna experiencia personal. But they don't really answer the question and give you a personal answer. Por ejemplo, hoy día le hicimos una pregunta a Chris. For example, we asked a question to Y Chris, tú sientes que él te relata una experiencia con Dios. and you see that he answers you with a personal answer. No necesita decirnos que es una persona que cree en el altar familiar, He doesn't have to tell us that he's a person that believes in the family altar, sino que se sabe que lo vive. but you know that he lives it. Entonces, esa es la invitación para usted, hermano. So that is the invitation for you, my brothers. Usted va a ser un victorioso You're going to be victorious si usted tiene su altar familiar. if you have a family altar. Si usted establece en su corazón If you establish in your heart ese lugar de intercambio que that dice mi place esposa, of interchange with my wife was ese saying, lugar de sacrificio, that place of sacrifice, o sea, quiere decir Consagración, in other de words, de consagración. consagración, of consecration. consecration. Entonces estamos teniendo un evangelio So we're having a gospel sin altar personal. without a personal altar. Y eso nos convierte en tener shows. And that turns us to have Amen. shows. Eso nos convierte en tener una irrealidad espiritual. Así es. That makes us have a unreal relationship. Y dice Spiritual un relationship. querido pastor que dirige estas redes de oración en los altares, And a pastor was saying that he who directs a web, Pastor John Mulinde, a network, Pastor John Mulinde, Joe Molina, él dice que si hay un liderazgo que no es santo, now he says if there is a leadership that is not holy, podemos esperar we could que see, hayan leyes inmorales en la tierra. we will see that there is laws of immorality within the land. Y la pregunta es, ¿estamos teniendo altares personales en el liderazgo? And the question is, are we having personal altars in the altar? ¿Qué usted opina de esto? What do you believe about this? What do ¿Está you usted think? separando tiempo con Dios? Are you separating time with God? Quiero preguntarle a Chris. Chris, ¿tú cómo ves esto de los altares en Florida Central? Now, Chris, how do you see these altars in the Central Florida area? Yes. Right now, currently, what we're seeing is we're beginning to cast this vision like they did in Uganda. Ahorita lo que estamos viendo es que recién estamos comenzando a poner esta visión como lo hicimos en Uganda. They had certain times where they would go into a village in Uganda. Tenía And ciertos tiempos the donde pastor said, entraban. "We are already praying. We do not need this." Teníamos tiempos como cuando entrábamos en Uganda y les pedimos a los pastores, le presentábamos la visión y ellos decían, ahorita no tenemos tiempo, estamos orando. But the reality was they were not fulfilling the fullness of what God was calling them to. Pero la realidad es que ellos no estaban cumpliendo la plenitud de lo que el Señor les estaba llamando a hacer. But they fought through to the place where the body of Christ began to see the need to establish the altars. Pero ellos pelearon y continuaron y vieron el lugar donde el Señor quería establecer esos altares. In the same way, in the state of Florida right now, we are laboring to help cast this vision. Y lo mismo aquí en la Florida estamos haciendo lo mismo, que estamos trabajando para dar la visión. It started small with about 20 to 30 ministries, Ha comenzado, primero comenzó pequeño como con 20, 30 ministerios, but it has slowly grown over the last 2 years to be, I believe, between 1 to 200 different ministries that are beginning to rebuild the altar of the Lord. pero ahora ya como 100 a 200 ministerios que están construyendo el altar del Señor en sus Y vidas es que personales. necesitamos definitivamente regresar. And it's definitely true because we do need to return. ¿Tú consideras, Chris, que las iglesias hogares Now, Chris, do you consider that the home churches, es parte de ese retorno? it's part of that coming back? I personally believe that the model of the home church Yo is personalmente creo que el modelo de las very iglesias important. hogares es bien importante.
And I believe that we're working with across the whole body of Christ, but Yo- I think that the home churches are structured in such a way that this can spread very rapidly. Y estamos trabajando con todas las iglesias enteras, pero yo creo que la manera de iglesias hogar está creciendo Because of the demasiadamente rápido. Because of the intimacy. Y es por la intimidad, ¿no? Because in the intimacy, the people could be really confronted with their needs, right? Porque en la intimidad realmente la gente puede ser confrontada con su necesidad. I'm just coming from a meeting in which we were meeting with many leaders in a particular Florida county. Sí, yo aún recién estoy regresando de una reunión que tuvimos con mucha gente del condado We are casting this vision of the rebuilding of the altars of prayer. y estamos mostrando la visión de los altares de oración. One of the gentlemen in this meeting was connected with home churches, Y una de las personas en esta reunión estaba conectado con iglesias hogares. and you could see he grasped it, and he could see how it could spread very rapidly. Y tú puedes ver en su rostro como él capturó la visión y puede ver cómo se puede multiplicar tan rápido en las iglesias hogares. So I believe that the home church is a wonderful environment where we can help each other in the altars in our homes because we know each other and we can support each other. Y yo puedo ver que sí, como las iglesias hogares es un ambiente fuerte para que nos podemos apoyar del uno al otro y ayudarnos al uno al Por otro. eso es que nosotros animamos And that is why we encourage you. a cada miembro de nuestras iglesias hogares. To every member of the home churches, Usted se puede registrar that you will register yourself en el seminario que es gratis, in the seminar that is free, que se llama Biblia, that is named as Bible, oración Prayer, y ayuno. and Fast. No cuesta nada, It doesn't cost you anything. es totalmente It's gratis. totally free. Usted le va a ahorrar a su iglesia horas de consejería And you're going to help your church with hours of counseling. y además de que va a dejar de ser un creyente pasivo y volverse un creyente activo. And beyond that, you're going to stop being a passive believer and become an active Nosotros believer. hemos descubierto en el ministerio And within the ministry, we have discovered que las personas que más rápido that crecen the people that grow the fastest son las que oran más, are those who pray the most, ayudan más, they fast the most, leen la Biblia más and they read the Bible most, y ayudan al liderazgo más. and they help the leadership more. Las que menos crecen Those that don't grow son las que oran menos, are the ones that don't pray, ayunan menos, that don't fast, leen la palabra menos they don't read the word of God, y le quitan más tiempo al liderazgo. and they take away so much time from the leadership. Pero si somos un equipo, But if we are a team, nosotros vamos hacia adelante. we're going to go forward. ¿Qué más tenemos de What altar? else do we have, Dee? Bueno, muchas personas tal vez preguntan lo que la misma pregunta que le hacían al hermano Benedetti, que era, bueno, ya nosotros oramos, ¿para qué necesitamos esto de los altares familiares? So many people are probably asking themselves, just like the question that was asked told to them, that why do we need these prayers at home in the altars? Por eso es muy importante ver en la palabra And that is why it's very important to go to the Word. quién nomás levantó altares. Who else lifted up an altar? ¿Usted sabía que el primero que levantó un altar fue el Señor, nuestro Dios? Now, did you know the first person to lift an altar is God Himself? Decíamos que el altar significaba un lugar de masacre, Now we say that we were saying that an altar is a place of massacre, slaughter. of slaughter, of slaughter. of sacrifice Y and slaughter, es un lugar donde hay un lugar de sacrificio. and it's a place of sacrifice. Bueno, el Señor presentó a su hijo como sacrificio. Where the Lord presented His Son as a Ese fue sacrifice. su altar. That was His altar. Juan 3:16 John está 3:16, ahí. it Que de says tal that. manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que a todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. That God so loved the world that He gave His only begotten Son, that he who believed in Him would not be lost but have eternal life. Después, en el transcurso de la Biblia, comenzamos a ver cómo Noé presentó un altar al Señor. And through the Bible, we see how Noah presented an altar. Después vemos cómo Abraham presentó un altar al Señor después de que el Señor lo llamó a hacer al llamamiento que tuvo Abraham. And we see how Abraham also lifted up an altar after he was called by God. Vemos cómo su hijo Isaac And we see how his son, levantó Isaac, altar también. also raised an altar. También vemos como el hijo de Isaac, Jacob, And el we see how- nieto de Abraham, presentó altar. And we also see how Jacob lifted an altar, the son of Isaac and the grandson of Y Abraham. luego muchas personas en la Biblia, Josué cuando fue a la tierra prometida, And how también Joseph went to the promised land, lo lifted up an primero que altar. levantó fue altares. That was the first thing he did. El Señor le dijo a Moisés, antes que entrara a la tierra prometida, le dijo a Moisés que recordara a su pueblo
que antes, cuando entraran a la tierra prometida, hicieran altares. And God told Moses that before they enter into the promised land, that they will raise an altar, Y que hicieran altares familiares. and they will do altars within the Por families. eso en la Biblia, los altares en la Biblia están los altares And familiares. that's what and we see in the Bible that it is registered altars within the families. Como recordábamos anteriormente, para el pueblo judío, And how we la were saying before, enseñanza, that the Jewish la people, educación the education, how they era dentro de su hogar. placed it within the home. Dentro del hogar daban la educación a sus hijos. Now within the home, that's where they educated their Y la children. educación era ligada a la consagración a Dios. And the education was in union, linked together with worship to God. No eran dos cosas independientes como es ahora. Now it wasn't two independent things like it is Porque now, ahora los altares están en ruinas. because right now we see that the Los altars are altares in familiares ruins, están en ruinas. and the family altars are in ruins. Entonces ahora a los hijos, quienes educan a los hijos es el televisor, And now we see here that the ones that are educating the children are the TVs, los actores de cine. are the actresses and the actors. Los que educan a los hijos Those are the ones that educate the children. son los PlayStation. And the PlayStations and video Eso es games. lo que está educando a los hijos. That is what is educating the children nowadays. Para los padres, para sacarse un poquito el sentido de culpa, And so the parents will take away their guilt porque trabajan dos trabajos, because they are working two jobs. van y dejan al hijo en la escuela dominical para que se los arreglen. Now then they go on Sundays to take their children to the Sunday schools so they could be fixed. Pero ese no es el plan perfecto de Dios. But that is not the perfect plan for El plan God. perfecto de Dios es que haya altares familiares. The perfect plan of God is that there will be altars within Y the ahí family. eduquemos a nuestros hijos. And with those altars where we educate our Ahí children. eduquemos a nuestros nietos. There's where en we el altar educate our familiar. grandchildren. And the family Y mire altars. cómo el Señor le dijo a Moisés, And see how how God spoke to Moses, habla a saying, mi pueblo antes de que entren a la tierra prometida. and he says, speak to my people before you enter into the promised land. Fíjese, antes de entrar a la tierra que Dios les dio. Now listen carefully. He said, before entering the land that God gave them. ¿Por qué? Porque no debían contaminarse. Now why? It's because they were not supposed to be contaminated. Porque ellos debían saber que la consagración familiar era lo primero que Dios quería. They needed to know that the consecration within the family is the first thing that God wanted for Entonces them. veamos lo que el Señor le dice a Moisés que le diga al pueblo de Israel. Now let's read to see what God said to Moses, to the people of Israel. Vámonos a Deuteronomio 6. I want to go to Deuteronomy 6. Deuteronomio 6. Deuteronomy 6. Dice en el número 5, si usted lo lee de manera general, habla de los 10 mandamientos. Now, if you read earlier, it talks about 10 commandments. Y luego en el 6 habla de el gran mandamiento. And then on 6, it talks about the great commandment. Entonces ahí el Señor le dice que tenían que mantener los estatutos de Dios And that's where God said they need to maintain the statutes of God. y que tenían que poner por obra todo lo que se les había dado. And everything that was spoken to them, they need to put in action. Pero mire lo que dice el número 7. And now look what verse 7 says. Leamos desde el 4. Now let's read from 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. And these words which I command you today shall be in your heart. Y aquí está lo de los altares familiares. And then here we read about the Wow. altars, the family Dice, altars. y las repetirás a tus hijos. And it says, you shall teach them diligently to your children. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Wow. And you shall talk of them when you sit in your house, Y andando por el camino. when you walk by the way, Y al acostarte y cuando te levantes. when you lie down and when you rise up. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa, dice aquí la palabra de Dios. And it says, you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Y en tus puertas. And on Ese your es el gates. diseño de Dios. Now that is the design Que of todos nosotros tengamos una altar familiar. Now that is the design of God, that we all will have an altar within the family. Que cada uno de nosotros presentemos un altar diario a Dios. That we present an altar daily. Donde podamos orar,
An altar where we can pray juntos, together, donde podamos adorar a Dios juntos, where we could pray to God donde together and podamos pray and praise. leer la palabra juntos, And we could read the word of God together. y donde ahí en ese ambiente de Dios That in that atmosphere with God, comienzan a haber milagros, we will see miracles. comienzan a haber prodigios. We will see wonders. Nuestros hijos comienzan a cambiar su manera de pensar. And our children will start changing the way they think. Comenzamos a levantar una nación santa, And we will raise a nation holy, un real sacerdocio, un pueblo de Dios. a true priesthood, a people of God. Pero todo eso está en ruinas. But all that, we see Y that right now it's in cuando ruins. los altares de Dios, los altares familiares de Dios están en ruinas, And when the altars within the families are in ruins, el mundo de las tinieblas toma ventaja. the kingdom of darkness Y, takes y advantage of comienza that a avanzar en el lugar donde usted vive, en and el starts to territorio take donde usted vive. and starts to take territory where you are living. Por eso es que vámonos a Salmo 127 rapidito. And if we Uno. go to Psalms 127, Salmo 127:1, mire lo que dice el Señor. look what the Lord says. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Unless the Lord builds a house, they labor in vain who built it. Unless the Lord guards the city, the watchmen stay awake in vain. Si Jehová no edifica tu casa, If the Lord does not si edify tú your no house tienes and builds your altares house, familiares, and you don't have altars in your en family, vano es todo lo que haces. everything you do will be in vain. En vano es. In vain it will be. Tenemos realmente altares en ruinas. And definitely we have altars in Y ruins. esta impartición And this impartation es para levantar al pueblo de Dios, is to bring alarm to the people of God, a regresar a esos tiempos de familia, that they may return to the times of a los family, tiempos de sentarse en la mesa, those a times where comer they sit juntos. together as a family at the table at their homes. Aprendimos que una forma de adorar a Dios And we learn that a way to worship God es también sentándonos en la mesa. is also to sit at the table, Hay que levantar esos altares de Dios. ¿Qué te parece? and we need to Así raise es. those altars of Y God. realmente esto nos llena de alegría And this definitely fills up with joy el escuchar esta to palabra, hear this word, porque definitivamente en esta dirección el Señor nos ha llamado como ministerio. because we know definitely that in this direction God already called us to. Estamos muy contentos. Yo me alegro mucho And I am very joyful and I am cuando happy, yo veo fotos de las iglesias hogares comiendo juntos, because I see the pictures of the home churches eating together, siendo la iglesia en restaurantes. being a church in restaurants. Por ejemplo, yo quiero compartir un For testimonio. example, I want to share a testimony. El día de Martin Luther King, On the day of Martin Luther King, que sabemos que es un día muy especial, which we know that is a very special day, y sabemos también que ese día se levantan espíritus racistas. and we also understand, we see that spirits of racism are raised on that time. Nosotros estuvimos con una iglesia hogar We were together as a home church en un restaurante. in a restaurant Era una ciudad netamente americana. in a city where there's a lot of Americans, Estuvimos comiendo en un restaurante mexicano and we were eating at a Mexican restaurant con hermanos anglos, with Anglo friends, con hermanos puertorriqueños with Puerto Rican friends. en ese lugar, In that place, celebrando we were celebrating el altar de Dios, the altar of God, el altar de la unidad, the altar of unity, porque el altar de Dios puede ser edificado donde Él quiere que se lo edifique. because the altar of God can be edified wherever He wants it to be edified. Y la presencia de Dios estuvo en esa reunión. And we know that the presence of God was present. Y en esa misma ciudad, And then within that same city, como 4 años atrás, 4 years ago, decidimos levantar un altar de unidad we decided to lift up an altar of y unity de restauración. and of restoration. Y fuimos a un café And we went to a cafe, que sabíamos que había sido un café de una organización totalmente racista. and we know that this diner belonged to a organization that was very racist. Ahí no podían entrar hermanos afroamericanos. For example, African Americans were not allowed to enter into that Y place. nosotros fuimos y tuvimos un desayuno But yet we went and we had a beautiful breakfast. y llevamos a la pastor afroamericano más antiguo de la ciudad And we took the African American pastor that has been here the longest, y celebramos, and we celebrated. oramos, We prayed. desayunamos, We ate, pedimos perdón and we asked forgiveness. y establecimos un altar. And we established an altar. O sea, no hay límites, hermano. In other words, there is no limit. No podemos nosotros
hacer tan pequeña nuestra visión We cannot make our vision so small de que solamente anhelamos tener un edificio. that we only desire to have a big building. Eso viene por añadidura. Now that comes with an addition, Primero levantemos el altar en nuestros corazones, but first we need to lift up an altar in our hearts porque esto puede cambiar naciones. because that could change nations. Y así es como tenemos, por ejemplo, a Chris Benetti, And that is why, for example, we have here with us Chris Benetti, que está levantando altares internacionales de oración. who is raising altars of prayer within internationally. Yes. Y está usando la tecnología, And he is using the technology, que ya la tecnología nos ha acortado distancias. and we know that technology has shortened the distances. Hoy en día yo estoy aquí, puedo estar orando con un hermano en Rusia. Now here I'm here at my house today, but I could be also in Russia praying with a brother. A veces hemos tenido iglesias hogares aquí y estamos conectados con una iglesia hogar en Ecuador. And sometimes we have had home churches here, and we are at the same time connected with another home church in Ecuador. No hay excusas para que un cristiano deje de levantar altares. There is no excuses so that a Christian could stop raising up altars of prayer. Hasta la tecnología le ayuda. Even technology now helps you. Explícanos, Chris, ¿cómo estás levantando altares internacionales? Chris, explain to us, how are you lifting up altars of prayer internationally? Yes, we are pursuing the same vision in many different nations. Sí, estamos siguiendo la misma visión en muchas naciones We have seen the fruit of it in so many lives. y hemos visto el fruto de eso en tantas vidas. One of the nations that we're working in is the nation of India. Otra nación que estamos trabajando es la nación de India. We are pursuing the vision to raise up 1 million holy altars in Y- the nation of India. Y estamos buscando y persiguiendo esa visión de levantar 1 millón de altares en la nación. Our focus with those altars is to have people who are equipped in effective prayer, Y el propósito es levantar gente que está efectiva en la oración, the lifestyle of a soul winner, el estilo de vida para que ganen almas and the lifestyle of a discipler of others. y el estilo de vida que puedan discipular otros. In this way, we are believing God to bring a transformation to that nation, De esta manera estamos creyéndole al Señor que va a traer transformación a la nación, which is one of the most unreached nations on the earth. que es una de las naciones que se le ha alcanzado menos. Another nation that we are working in is in the nation of Haiti. Y otra nación que estamos trabajando es en la nación de Haití. I just recently returned from there, Y recién volví de allí. and our hope is to see 100,000 believers there equipped in this lifestyle. Y nuestra esperanza es ver 100,000 creyentes que estén equipados en este estilo de vida. Could I briefly share a Sure, family yes. testimony? Yes. Puedo Go ahead, compartir un yes, testimonio de mi familia. I was Claro. almost laughing when our sister shared from Deuteronomy chapter 6. Yo casi me estaba riendo cuando nuestra hermana estaba compartiendo de Deuteronomios capítulo 6. I already had my Bible open to this. Porque yo ya tenía mi Biblia abierto a este capítulo. And the reason for that is because many of us have a desire to see our families enter into the purposes of God. Y la razón es porque muchos de nosotros deseamos tener nuestra familia entrando a los propósitos de Dios. Those of us who are parents wish to see our children discipled in the ways of the Lord. Aquellos que somos padres queremos ver nuestros hijos que sean discipulados en las cosas de Dios. But how do we do it? Pero ¿cómo lo hacemos? And so this teaching for me began to become a very practical way to instruct my children. Así que esta enseñanza para mí fue una manera práctica para poder instruir a mis hijos. My wife and I have 4 children. Mi esposa y yo tenemos 4 hijos, They are all young, ages 9, 8, 6, and 2. todos jóvenes, 9, 8, 6 y 2. I share this just to let you know you can do this no matter what the age of your children Y are. te digo esto para que sepas que no importa la edad de tus hijos, tú puedes instruirlos en esta manera. When I am home, I seek to every evening with the 3 older boys, we sit down in the Word. Y cada tarde, todos los días, busco para tener tiempo con mis hijos, los 3 mayores varones. Almost every buscan la evening we palabra are de Dios. beginning to feed on the Word of God Y- together. Y casi todos los días estamos comenzando a alimentarnos de la palabra juntos. I am reading the Word of God aloud. Y estoy leyendo la palabra de Dios en voz alta. Sometimes they also take turns reading. Y también ellos también comparten y leen
en voz alta and then we discuss, y ask luego, questions. y luego hacemos preguntas del uno al otro teniendo un tiempo de conversación. What do you understand about this? ¿Qué es lo que tú entiendes acerca de esto? Le pregunto. What do you understand about this? O acerca de aquello. And then we have a time as we have fed on the word that we worship and we seek to come into the Lord's presence. Y después de este tiempo de compartir, tomamos un tiempo para adoración The fruit of this in our home. y el fruto de eso en nuestra casa. I have watched the Lord stir a passion in the hearts of these young boys to be missionaries. Es que yo he visto que como el Señor ha puesto una compasión en sus corazones para que ellos sean misioneros. My oldest son, when he was just 7 years of age, began to learn how to read by reading the Word of God. Y mi hijo mayor, que cuando tenía 7 años, comenzó a leer y aprender a leer a través de la Biblia. At the age of 7, he read through the entire Bible on his own, not because anyone had even asked him, but because he wanted to. Y a la edad de 7, él leyó desde la primera página hasta la última solito, sin que nadie le pida, no porque yo le pedí, sino que lo hizo porque lo quería hacer. I believe this is as a result of his being cultivated in the presence of the Lord in the home. Y yo creo que esto fue un resultado de porque lo cautivamos en la presencia del Señor en nuestra casa. The three of them have started a ministry, Y los 3 de ellos han comenzado un ministerio age 9, 8, and 6. de las edades 9, 8 y 6. They call it Reach the World. Y ellos le llaman ese ministerio Alcanzar al Mundo. They have already done numerous evangelistic outreaches in our city. En nuestra ciudad ellos han hecho ya eventos de evangelismo en la ciudad. And my one son, when I travel internationally, he grabs me and says, "You must take me with you to India." Entonces mi hijo mayor me agarra del brazo cuando voy a viajar. Me dice, me tienes que llevarme contigo a la nación de India. This was going on for many months. Y esto pasaba por muchos meses. And then the Lord gave me wisdom. Okay, you wish to be a missionary, we'll begin to train you. Y entonces el Señor me dio sabiduría y le dije, ok, tú deseas ser misionero, vamos a entrenarte. It's not just a matter of raising money to be a missionary. No solo simplemente es de levantar fondos para ser un You misionero. need to prepare your heart. Te tienes que preparar tu corazón. And so we are just beginning this. He is in a missionary training school to learn how to be in the Word and to preach. Y recién estamos comenzando este entrenamiento que él ahora está siendo entrenado en una escuela para que él pueda aprender de la palabra y pueda predicar. This is just one testimony of what the Lord can do in our homes it is a concerted effort that we must make. It will not happen overnight. Y es un esfuerzo que tenemos que trabajar en esto porque no va a pasar de noche a día. It will be a battle and a wrestling with the enemy does not wish for this to be in our homes. Y va a ser una batalla que vamos a batallar porque el enemigo no quiere que esto esté en nuestras casas. He will try to push on us and get us so busy that even if we have started, that we will stop. El enemigo va a tratar de ponernos tan ocupados que vamos a parar y no continuar. In this way, we must persevere. Pero en esta manera tenemos que perseverar. And even if we get knocked down, we must rise back up and say, no, the altar of the Lord must be established Y in my aún si nos home. caemos en un tiempo, no, tenemos que levantarnos y decir que tenemos que establecer el altar del Señor. Esto es un consejo lindo y sabio para todos los que nos escuchan. And this is an advice that's very wise and good for all of us that are hearing it. Definitivamente usted tiene que aprovechar Definitely, you need to take advantage mientras sus hijos estén bajo su techo, that while your children are under your roof, cada comida, that every dinner you eat together, el Señor tiene que estar presente. that God will be present. Cada reunión Every meeting, no se puede permitir alcohol, you cannot allow the alcohol. no puede permitir malas You palabras. can't allow the bad words. Se puede permitir solamente a Jesús. You can only permit Jesus to be there. Y eso va a generar And that's going to generate una generación con carácter, a generation that has character. que tarde o temprano That sooner or later, serán llamados a un encuentro personal con Jesús. that they will be called to a personal encounter with Jesus. Pero usted tiene que tomar ventaja de estos años But you need to take advantage of these years cuando sus niños estén con usted. when your kids are with you. Porque estamos confrontando un problema, Chris. Because, Chris, we are confronting a problem here. Hay niños que escuchan ya que hay que tener un altar familiar, There are children already that are hearing that we need to have a family altar. pero ven que sus padres van a la iglesia, pero ellos no oran. But yeah, they see that their parents go to church, but they don't pray at home.
Y entonces eso le genera un problema a usted como padre. So that would generate a problem to you as a parent. Retornemos al altar. Let's come back to the altars. No puede quedarse usted así. You can't stay the Si way you usted está are. viendo este programa, If you are watching this program, vamos a cerrar con una oración. we're going to close praying, Le vamos a pedir al hermano Chris que ore. and we're going to ask our brother Chris to pray. Que ore pidiendo que esta unción toque los hogares que nos están viendo. Praying that this anointing will touch the homes that are watching us today, Y que podamos nosotros avanzar en el reino del and that Señor. we could go forward in the kingdom of God. Pero por supuesto todavía tenemos más información. But of course, right now we still have a little bit more information, Información bíblica biblical que information transforma su vida. that will transform your life. Porque lo que le damos no es para que lo escuche Because what we give you is not so you could only hear it y no haga nada. and do nothing. No, la palabra es para escucharla y actuar. No, the word is so that you may hear it and you may do it. Ese es el modelo hebreo de Now enseñanza. that is the Hebrew model of teaching. Lo que usted escucha, That which you hear, usted lo pone en práctica. you will apply it. En el modelo griego es que usted escucha And in the Greek model, is that you will hear it y usted comienza a filosofiar sobre lo que escuchó. and you start thinking and put philosophy behind what you heard. Por eso es que su cabeza le crece That is why your head will only grow. y después parece un marciano. And then you look like an alien Cuando usted debe de actuar, when you are supposed to be acting upon it obedecer and be obedient. y hacer un altar cuanto antes en su casa. And make an altar within your home as soon as possible. ¿Qué tenemos? What do Bueno, we yo have, quiero Dee? también compartir un testimonio personal. Now I also want to share a personal testimony. En 1994, In cuando 1994, 94 fue que llegamos a Estados Unidos. when we came to the United States, Llegamos a una casa now we arrived to this house, donde el mundo de las tinieblas, una preciosa familia. a preciosa precious family. Pero el mundo de las tinieblas había tomado control But the kingdom of darkness took control over this family porque uno de sus hijos estaba en satanismo. because we saw that one of their children was in Satanism. Entonces, inclusive cuando estábamos dentro de la casa, And even when we were inside the home, las alarmas sonaban de la nada. Pi, pi, the pi, alarms, the fire alarms, and the alarms around the house would go off without no reason. Mucha intensidad demoníaca. Mucha intensidad demoníaca. A había en lot la of casa. intense diabolic movement. Y también una noche le levantaron la cama a mi esposo. And I also remember that once Poderes Apostle Levi's demoníacos. bed was raised up in the air by a demonic influence. Entonces, todo esto estaba pasando en este hogar porque el joven tenía una consagración, se había consagrado a Satanás. Now all this in the home was happening because one of the children was consecrated. He consecrated his life to Su Satan. cuarto estaba todo apagado, tenía cortinas negras, tenía His- afiches satánicos. And his room was very dark with black blinds, very dark Y- and figures of Satanism. Y su familia, que era una linda familia en el Señor. But estaba yet his desesperada. family, being a Christian home that was very humble and wanted to seek God, Como ellos nos habían hospedado, And- estábamos hospedados en la casa de ellos. and they were hosting us there. Entonces nosotros le dijimos, bueno, vamos a hacer un altar So we said to delante them, del Señor. we're going to make an altar before God. Entonces vamos a levantarnos todos los días de 5 de la mañana, de 5 a 7 vamos a interceder por ¿cómo es que se llama? Por la familia. Por este joven. So what we say is we're going to establish an altar, and the altar is going to be that every day from 5 to 7, we're going to wake up and lift up an altar of prayer. Y así fue. And that's how it Empezamos a happened. orar, We a started orar, praying and a praying orar. and praying day after day. Cuando de repente este joven no salía para nada, estaba totalmente ermitaño, todo el tiempo en la habitación con depresión, pelo largo, And we no see se how this- bañaba, estaba bien deprimido. And we see how this young person was so depressed in depression. He was always dressed in black, long hair, never came out of the room. He was just stuck in that room. Pero cuando después de un tiempo que orábamos, vimos que comenzó él a salir. But as we started De praying la day after habitación. day, we noticed that he started coming out from his room of oppression. Cogía y se sentaba un ratito por ahí en la esquina, pero se lo veía de vez en cuando salir de su cuarto. And we would see him once in a while come out of his room, and he would sit on the corner and just watch and to see and observe. Seguíamos intercediendo, seguíamos orando por este joven. And we would continue praying for this young person, and we would continue praying. Y luego vimos que él comenzó a acercarse para relacionarse. And then we noticed that he started to approach us and kind of be relational with us. Comenzamos a ministrar. A la And so vida then de we él. were able to minister to him. Y comenzó a haber un cambio, una metamorfosis en la And we vida del started to see joven. a change in his life, a metamorphosis, a change in him. Y era por el poder
que hay en hacer un altar familiar. And it was because of the power that there is when we lift up an altar Estábamos of prayer within the tocando family. Estábamos tocando las fibras del corazón de Dios. And we were touching the fibers of the heart of God. Estábamos tocando el corazón del Señor y el Señor comenzó a enviar bendición sobre este joven. And as we were touching the heart of God, he started sending blessings to Al this final, young cuando man. ya nos retiramos de la casa porque ya teníamos que salir de ella, And then when our time frame of staying there in that house ended and we el had to joven leave that estaba home, totalmente relacionado con sus padres y comenzó a dejar todo lo que lo tenía atado. Inclusive comenzó a decir que quería ir al college, que quería cambiar su vida. by the end of that time frame, we saw how that young man was transformed and he was so more relational with his family, his parents. And he was even saying that he wanted to change his life and even go to college. Eso mismo es lo que enseña la palabra de Dios. Now that is exactly what the Word of God is Yo quiero teaching us. llevarlo rapidito a Génesis 12. Then I want to take you to Genesis 12. Mire lo que dice, fue aquí el Señor le da el llamado a Abraham. And we Dios, see, Dios llama a Abraham. and this is the time when God calls Abraham. Y si leemos desde el día, después de que le promete y le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré, tu nombre será y serás bendición. En el número 6, podemos leer desde el número 6. And we could read from verse 6, which is after he tells them that he will make him a great nation and will be blessed and make him a great name. Dice, So we'll start in 6. y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. And in verse 6 it says, Abraham passed through the land of the place of Shechem as far as the terebinth tree of Moreh. Y en el número 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová quien se le había aparecido. And the Canaanites were then in the land. Then the Lord appeared to Abraham and said, to your descendants I will give this land. And there he built an altar to the Lord who had appeared to him. Dice, luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. And he moved from there to the mountain east of Bethel, and he pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. So Abram journeyed, going on still forward and south. Si usted ve que el número 6 dice que el cananeo estaba entonces en esa tierra que el Señor le había dado a Abraham. Now, if we take a look, we see that the Canaanites were there in that land that God promised Abraham. Y los cananeos practicaban brujería. And the Canaanites, they practiced witchcraft. Tenían adoración a ídolos paganos. They had worship to false idols, to false gods, to idols. Había derramamiento de sangre, habían sacrificios también, habían altares y derramamiento de sangre a esos dioses paganos. And they even had altars of slaughter and sacrifice to those pagan gods. Y entonces toda esa área estaba lleno de poderes demoníacos. So we see that all that land was possessed with demonic powers. Toda esa atmósfera espiritual estaba llena de brujería, de hechicería. And we see how that atmospheric was full of witchcraft. Porque déjeme decirle que Satanás es él es territorial. And let me tell you, because Satan, he does take over territories. Pero mire lo que hizo Abraham. Dice que él edificó un altar ahí. But see, Fue lo primero que hizo fue edificar un altar. But we see that the first thing that Abraham did was to edify an altar to God, to the Lord. Y después en el 13, en Génesis 13, este es el número 12, pero en el 13 dice que volvió a edificar altar en otro lugar de la misma tierra de Canaán. And then later on in the chapter 13, we said that he established another altar to the Lord in the lands of the Y Canaanites. comenzó a plantar otro altar y otro altar y otro altar, y comenzaba a plantar en todos los territorios donde él iba avanzando. And as Abraham was advancing, he would put altars to the Lord in every place that he was going in the land of Canaanites. Y iba ganando And he territorio was gaining territory con esa plantación de altares. with, Iba ganando territorio
territorio porque was iba gaining- invadiendo con la presencia de Dios. He was gaining territory by putting altars to the Lord God while he was advancing to a different land. Y si usted lee en el final del versículo que leímos que luego se pasó allí al monte al oriente y lo llamó y plantó una tienda en Betel. And then, if we kept reading there, he planted an altar in the mountain east of Bethel. O sea que en Betel también plantó el altar. So also in Bethel, he planted a altar. Mire lo que He built an pasó altar. en Génesis 28, que esto está en el libro de aquí, eso lo saqué de aquí, Javier. Now, Y, if, esto que voy a decir ahorita lo saqué de este libro que es del hermano Mulinde, now I got this from this book here, and you will see what I'm que going to say. impactó totalmente mi vida. And I was so impacted by this. Mire lo que dice en el Génesis 28, In Genesis 28, desde el 10 en adelante. from 10 on. Esto es la vida de Jacob. Now, this is the life of Jacob. Jacob estaba huyendo de Esaú, su hermano, So Jacob was fleeing from Esau, his brother, porque había ganado la progenitura a base de engaño. because he got the promise of the firstborn, and because of through lying. Pero de todas maneras el Señor le había dicho que le iba a usar. But either way, the Lord said that he was going to use him. Mire lo que dice aquí en el versículo 11. Now here where it says on verse 11. Dice, y llegó a cierto lugar y durmió allí porque el sol había puesto y tomó las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí un ángel de Dios que subía y descendía por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Entonces ahí le habla nuevamente lo que le dijo Abraham. So once again, we see that here Jacob was spoken by God, and God told him the same thing that he told Abraham. En este lugar es exactamente el lugar es el lugar de Betel. And this is the exact place of Bethel. Esto nos enseña que el Señor abre puertas espirituales. And this teaches that the Lord opens spiritual Abre doors, puertas en los cielos. spiritual windows in the heavens. Un altar abre puertas en los cielos. An altar opens up the Jacob- doors in heaven. Jacob estaba huyendo y se había recostado en el mismo lugar And we see how that Jacob was fleeing and he fell asleep in the same place que Abraham where Abraham presentó un altar al Señor. presented an altar Y to que el God. Señor le confirmó a través de una promesa. And through a promise, God confirmed to Abraham. Pasaron 2 generaciones y el Señor se lo vuelve a confirmar a través de Jacob. And then we see 2 generations went by, El but yet Señor God abre los reminded cielos, Jacob el about that El promise. Señor abre los cielos And God opened the heavens. y Jacob tiene esa visión sobrenatural de And then los Jacob ángeles que has bajaban that- y subían con And Jacob has bendición. that vision, the supernatural vision where an angel was descending and ascending. Definitivamente, usted quiere que los cielos de su hogar estén abiertos al Señor. And if definitely you want your home to where, if you want the doors of heaven to be opened in your home, Si usted quiere que los cielos los cielos estén abiertos en su casa y que usted pueda ganar territorios If you- espirituales, if you want the heavens of Donde God usted to be vive. open in your home and you will gain territory, usted spiritual definitivamente authority, tiene que restaurar su altar familiar. then you definitely need to restore a altar within your family. Realmente esta es una enseñanza para comprometerlo, And definitely this is a teaching to so that you could be committed para regresar a los altares to familiares. return and build the altars within the Para que family. usted pueda enseñarle a sus hijos, So you could teach your kids, a sus nietos, so you could a teach your toda su grandchildren, familia, to all your family, a adorar al Señor to a worship God través de los altares familiares through the altars in the y poder homes, penetrar and be able to penetrate la luz the en light medio de las tinieblas, in the midst en el of territorio donde usted darkness, está. in the place where ¿Qué you te are. parece? Tremendo, tremendo, tremendo. Tremendous, Vamos a tremendous. terminar con oración And we're going to end with a prayer. y le vamos a pedir a Chris que ore al Señor And we're going to ask Chris that he will pray. por cada persona que ha estado viendo este programa That he will pray for each person that has been watching this program. y las que verán en el futuro, And those also that are going to be watching this program in the porque future. esto queda por una semana en Facebook. Because in Facebook, this will be for a week. Así que Chris,
Father, we give you praise and we give you thanks. Señor, te damos gracia y te damos honra. I thank you that you are the one in your word who has established the family unit. Te damos gracias porque tú fuiste el que estableció la familia. You are the one all the way back to Adam and Eve that said that it is for this reason that a man will leave his mother and father and Yes. become one with Yes. his Aún wife. regresando hasta Génesis, que tú dijiste que dejaremos padre y madre para que se vuelvan en uno. You said that the two were to become one. Y que los dos se volverán en uno. And you said that this unity in the marriage was to also represent the unity between Christ and the church. Y que esta unidad de matrimonio representará como la iglesia y Dios. Lord, we pray for every husband and wife watching this program. Y de esa manera oramos por cada esposo y esposa que están viendo este programa. We pray for a unity in their marriages. Oramos por una unidad en sus matrimonios. We pray for a humbling of hearts before you. Oramos que quebrantamiento de corazón para ti. In the place where there was pride, Lord, I ask that you would replace it with the humility that comes from knowing you. Y en ese lugar donde había orgullo, que tú lo reemplaces con humildad de conocerte a ti. Lord, I pray that there would be a reestablishment of altars in our individual lives. Padre, yo oro que se restablezca el altar de nuestras vidas. I pray that there would be a reestablishment Que of se the prayer restablezca altars in our families. El altar de oración en nuestras familias. I ask that these altars would transform the lives of our children. Y pido que estos altares transformen la vida de nuestros hijos. Give us your wisdom, Lord. Danos tu sabiduría, Señor. And Lord, I pray that as these altars in our Y lives Padre, and oro para que families estos altares are en nuestras familias reestablished, sean establecidos. that it would go forth and transform the sphere of influence that Que you've given to us. transforme las atmósferas lo que tú nos has dado. I pray for decisions made today. Y las decisiones que se han hecho este día. No matter what the current state of our altar might be, Que no importe el estatus de nuestro altar en nuestra casa sea. that like the people during the time of Nehemiah when he said, it is time to begin this good work, Pero sea como el tiempo de Nehemías, que dijo que cuando sea que ya es el tiempo para construir, that many would make a decision Y que right now muchos in this hagan esa moment to decisión rebuild the altar. ahora mismo para reconstruir ese altar. May you receive all the glory and the honor that you deserve. Y que tú recibas todo el honor y toda la honra que tú te mereces, Señor. We just believe you to do this in Jesus' Y name. creemos que tú lo harás todo esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Thank you. Muchas gracias, hermano Chris. Thank you, Brother Chris. Ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros. It has been a pleasure to have you here with us. Le damos gracias a mi esposa también por haberse preparado para el día de hoy. And we also give thanks to thee that she was prepared for today. Le damos gracias a todos nuestros colaboradores que están aquí con nosotros. And to all the ones that are here helping us working. Usted nos ve en cámara, pero detrás de cámara hay muchos voluntarios. You see us here on camera, but behind the cameras there are many volunteers. Así que les pedimos oración por todos nosotros, So we ask that you will pray for all of us. los que nos ven y a los que no ven, The ones that you see here in the camera and the ones that you don't see para que behind the podamos camera. continuar cada sábado So that each Saturday we could continue volviendo a las raíces de nuestra fe, returning to the roots of our faith, volviendo a Jesús, returning to Jesus, el Mesías judío. the Messiah, the Jewish Messiah. Reciba bendición Receive blessing. y por favor escríbanos. And please write to us. Escribe en Facebook lo que escuchó el día de hoy. Write to us on Facebook what you heard today. Deje que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Allow the word of God to run and edify you. Les amamos We love you. y les bendecimos en este Shabbat. And we bless you in this Sabbath. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Recuerde que hoy día será salvo, sano, próspero y libertado. Remember that today you're going to be healed, prosper, sanctified, and Amén. delivered Por el poderoso nombre de Jesús. by the powerful name of Jesus. Bendiciones. Blessings.